Bueno, ahorita vamos a ir preparando, tenemos los suministros y recursos materiales, en este caso, repito, es la cal apagada, que es el hidróxido de calcio, el polvo de mármol, que es el carbonato de calcio, un soporte de aglomerado de madera llamado pamacón con cemento Portland, que es ligero, ¿sí? Y yo creo que uno de los análisis más importantes de Diego es su trayectoria política. Mucho se ha acusado a Diego de que hay pues una traición a los principios comunistas y cómo él encabeza en algunos momentos, importantes momentos, pues a favor de una tendencia y después como que parece que se aleja y vuelve después, casi al final de su vida. A mí me interesaba mucho esta trayectoria de términos de Diego como un artífice de su historia y también de su aspecto político. Yo creo que siempre él fue consciente de esta visión, pero también él recoge que hay una influencia del desarrollo de la tecnología y del progreso que el mundo comunista tenía que absorber y que en ese sentido, por eso se alía un poco a Trotsky, porque tenía una visión más cercana a este progreso que él observaba cuando estaba en Estados Unidos y que quería que las comunidades mexicanas lograran este proceso. Pero sin embargo nunca traiciona los valores comunistas. Él sigue viviendo como un hombre que se consideraba un obrero de la cultura. Yo creo que fue un proyecto muy interesante, fue todo un reto. Trabajar con un mural de estas dimensiones pues fue realmente complejo en cierto punto, había muchas cuestiones de logística que resolver. Yo creo que fue un proceso de aprendizaje. Yo no diría que podríamos replantearlo, ya que prácticamente todo lo que se hizo pensando precisamente en los objetivos del proyecto, de generar información de los materiales, poder interpretar qué pigmentos se usaron, algunos aspectos de la técnica, y en fin, se fueron también obteniendo informaciones sobre el estado de deterioro de la obra para su futura conservación, para establecer estrategias más apropiadas. Y yo diría que fue un aprendizaje, o insistir en que fue un aprendizaje, porque en muchos de los casos se aplicó un método por primera vez. Es que esta es la carta de la invitación. Cierto. Bueno, aquí podemos ver que esta es una invitación a un café de arte. En el caso de esta investigación, tiene que ver con lo que Diego hacía, cómo pintaba. Y a mí me impresiona cuando uno ve los resultados de 2 años y medio de investigación a través de cómo se observa el mural, pero a través de nuevas tecnologías, pues es como volver a retomar a Diego como un protagonista y decirle, mira, esto que tú luchabas por un progreso y una tecnificación, lo estamos aplicando en tu mural, ¿no? Por cuestiones de orden emocional, desde muy chico empecé a trabajar con Rivera, que es lo que ahora nos trae. Como ya mencioné, la primera fue la retrospectiva esta, y ahí apareció mi primer texto, que realmente es lo que entonces se llamaba una prosa poética, porque trata de hacer una cosa un poco experimental, que al principio el editor no le hacía mucho clic, pero bueno, finalmente sí lo colocó. Y de entonces a la fecha he realizado alrededor de unos 30 libros o 25 libros en torno a Diego. El más interesante, sobre todo por la labor que fue el que nos encomendó a Luis Martín Lozano y a mí Benedict Taschen, el editor de Taschen. El primer impacto que recibe Rivera estando en Europa fue a través de Picasso y cómo Picasso lo hace entrar al arte moderno, porque Rivera entre 1906, que es cuando llega por primera vez a España, hasta 1911, que se cambia
a Francia, era un pintor relativamente clásico. Si bien tenía muchos sesgos de orden moderno, trabajaba dentro de la figuración al tipo español, trabajaba para Chicharro y no nada más, porque en general se habla que era su alumno, pero no era su alumno, sino él trabajaba en el taller de Chicharro y ayudaba a terminar o a hacer fondos para Chicharro, etcétera, a la usanza renacentista de que los ayudantes están dentro del taller colaborando dentro de los cuadros. Entonces el chiste de todo esto es ir haciendo la mezcla. Iba a decir una palabra que se oye feo, pero a lo mejor no la digo. Realmente, como pueden observar, se ve la cal como beta, entonces hay que ir perdiéndola, que se vaya integrando, que sea homogénea, una pasta homogénea. Esta está todavía un poco húmeda. Se pone el nudillo. Si se pega es que todavía le falta, está muy húmedo. Y vamos a empezar a fabricar nuestro aplanado. Entonces, ¿listos? Llegué a ver en el Museo Cuauhnáhuac, también ahora que estuvimos por allá, también ese fenómeno. Es normal. Mucho depende del técnico que preparó y del material que usaron. Depende, por ejemplo, nada más para decirte, aplanarte 1 metro cuadrado te puede llevar hasta 2 horas, 3 horas. Sí, tal como se planteó desde el inicio, la metodología que se basa en nuestra experiencia de trabajo en el caso de otros objetos del patrimonio cultural involucra el área de imagen, o técnicas de imagenología, que incluye muchos métodos pues, de toma de imagen con luz visible, con luz infrarroja, con luz ultravioleta, con rayos X, en fin, esta área que nos permite visualizar o observar el objeto de una forma global es importante porque después nos permite expresar el precedente para la segunda fase de trabajo, que es la otra área de análisis de materiales con los espectrómetros pequeños, con los equipos portátiles, para hacer la caracterización in situ. Estas son las dos áreas principales que se componen la metodología de trabajo. Las técnicas aplicadas in situ implican pues, desplazar estos instrumentos al museo, es como llevar todo el laboratorio al museo. Y yo creo que eso es una de las cosas importantes en esta investigación, pensando demasiado en una cosa tan grande como un mural, pues es imposible hacerlo de otra forma. Y estrictamente hablando, bueno, se hicieron más de 19 sesiones de trabajo, en realidad fueron pues, unas 21, aplicando del orden de 13 técnicas de estudio, que como mencionaba, algunas de estas se hicieron en México por primera vez para este tipo de investigación. ¿Qué nos deja esta investigación? Yo creo que una gran responsabilidad de saber que las obras de arte no solo son lo que representan, sino lo que son hechas, de lo que son hechas, de su materia. Y creo que debe de haber un doble compromiso por la conservación, no solo por la conservación del valor simbólico, sino por la materialidad de la obra de arte. Y esta investigación nos va a permitir a futuro conocer esto. Cuando vimos los resultados que arroja la paleta, ¿no? Estos pigmentos que durante años se conservaron y que ahora te puede decir cómo Diego lo utilizó, cuál era su Pantone, que bueno, él mismo tenía un Pantone hecho por él y que daba reflejo de esta intensidad en sus tonos cafés, en sus tonos azules, en los tonos verdes, que yo creo que este mural tal vez sea lo más rico, y que te diga cómo va transformando esa pintura a través de la mezcla de pigmentos, pues creo que es realmente maravilloso.
En realidad, cuando las personas que trabajamos con estética nos acercamos a una obra de arte, nos acercamos simplemente a los contenidos pictóricos. Pero los artistas como Rivera o como Leonardo o como Miguel Ángel no trabajaban así. Y eso ha sido siempre un error. Porque ellos sí conocían de materiales, conocían de cómo iba a trabajar el muro, de cómo se iba a ver la fuga, de cómo tenían que hacer la estructura para que pudiera responder al espacio donde lo iban a colocar. Incluso en las obras de Caballete tenían una visión de qué materiales eran los fundamentales para elaborar tal o cual obra. Y eso es algo que siempre se pasa por alto generalmente cuando se hacen estudios sobre las obras, porque se habla de los contenidos estéticos, históricos, plásticos, etc. Entonces, creo que el acercarse a ver por qué decidió elegir el soporte que eligió en una obra de ese tamaño es importantísimo, porque habla de sus conocimientos, incluso de ingeniería, porque es muy interesante cuando Rivera elabora su currículum vitae, lo primero que pone es arquitecto, no pone pintor. Él siempre empieza arquitecto, pintor, y además no se ve él como pintor, sino lo usa la usanza europea. Él se pone decorador. Este primer ejercicio pues fue muy interesante para poder introducir la siguiente fase, que es ya no utilizar luz visible, sino empezar a utilizar luz infrarroja. La luz infrarroja nos da tonos grises que pues no son más difíciles de contrastar en el caso además de una obra tan compleja, tan grande, y por ello aplicamos un método que en el laboratorio se desarrolló para darle un color falso a estos pigmentos, pero que este color falso se construye a partir de integrar la imagen visible con la imagen infrarroja, de manera que tenemos un color que sería característico de los pigmentos o de ciertos pigmentos para poderlo distinguir. Y esto ya nos empieza a dar un primer indicio de la distribución de pigmentos ya desde el punto de vista material, no solo de color, como se hizo en esa fase precedente. Y en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que los diferentes colores en luz visible pues tienen esos tonos que se repiten y que son acordes en lo que decíamos. Por ejemplo, el verde de las banderas, todo se ve de un mismo tono de color falso, igual que los árboles. Hay forma de ver en detalle cada una de estas partes de la obra. Hay que decir que esto se hizo haciendo una fotografía, cuidando las condiciones de distancia, de toma de la imagen, de iluminación, para reconstruirlo como un gran mosaico. Fue mucho trabajo desde el punto de vista de procesamiento de la imagen. Y por ejemplo, en este detalle de los globos, precisamente vemos cómo el color rojo se ve amarillo con esta técnica de falso color. El azul y el verde tienen tonos magentas y el naranja, por ejemplo, toma tonos amarillos. Es interesante que se puede contrastar, por ejemplo, el amarillo de uno de los globos, que se encuentra en la parte más baja, con respecto a otros amarillos que tienen un tono prácticamente de tono blanco, de color blanco, ¿no? Después, con las otras técnicas, precisamente vemos que en este caso hay una contribución importante de blanco de zinc. Es decir, nos empieza a dar ya un panorama de la composición de estos pigmentos. La imagen infrarroja de falso color como método pues nos permite ya, si vemos en más detalle, contrastar algunas cosas, como por ejemplo el color azul de algunos de los trajes de los personajes. En falso color se ve en unos tonos color vino, lo cual
También en otros casos de otros trajes de color oscuro se nota que se está usando ese azul para realizar ese tono más oscuro. Una de las partes más importantes para un patrimonio artístico como es declarado este mural es justamente en los procesos de conservación que debemos de tener y que hemos entablado durante toda la historia del Instituto Nacional de Bellas Artes. No se tiene registro de qué pasaba antes de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Realmente los registros aparecen con la creación del CENCOA, que son los primeros datos claros de restauración y de intervención que se tienen en el mural. Y esto ha ido permitiendo a través de la bitácora, como tú bien dices, ir conociendo cuál ha sido el proceso de conservación de la obra. Por su experiencia en 33 en los Estados Unidos, cuando uno de estos muy poderosos banqueros destruye su mural, se da cuenta que además tiene que hacerlos transportables porque eso le va a seguir pasando. Y entonces, ya desde 31 en los Estados Unidos, cuando hacen su retrospectiva para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es que empieza realmente a experimentar en cómo hacer todos estos bastidores livianos, digo de toneladas, pero livianos, que pueden hacer que las piezas sean movibles. Y ya el que estudiaste tú, bueno, es una realmente increíble labor de ingeniería por el tamaño, ¿no? Después de esta técnica de imagen se utilizaron una serie de equipos especiales, son cámaras hiperespectrales, que lo que hacen es desdoblar la imagen en muchas imágenes. Ya no es como una fotografía donde toda la luz se recoge y nos da una sola imagen, sino nos permite ir midiendo a diferentes longitudes de onda, diferentes colores, la imagen de la superficie, y para eso se utilizó sobre todo una cámara infrarroja, porque a la medida que va cambiando el color de la luz también va uno penetrando hacia el interior de la superficie de las capas pictóricas. Y entonces eso fue muy interesante porque en los bocetos que se tienen e informaciones en las que se basó Diego Rivera hay cambios respecto a la obra ya terminada. Uno de ellos es, y quizás de los más notables, es que no está Frida Kahlo en la pintura, ¿no? Y eso pues hay fotografías y hay estos bocetos que permiten atestiguarlo, o cambios en la familia, en esta zona donde Diego Rivera se está comiendo su tamal de niño. Esa parte presenta cambios y queríamos ver si con esta técnica, al penetrar e ir hacia atrás, podríamos observar si estaba presente o no la figura de Frida. Otro tema que creo que es apasionante es saber cómo es el mapa de tareas. O sea, también no solo es en las tareas de restauración, sin embargo, también conocimos las tareas de Diego, cómo fue pintando en las diferentes tareas de su propio quehacer. No solo son las tareas de la conservación preventiva, son las tareas del propio artista que se va reflejando y que te permite conocer pues también cómo él va cambiando al observar de fuera. Él tenía una gran habilidad para ver y dimensionar. Yo digo que tenía el ojo cuadriculado.
O sea, él podía hacer una proporción de manera directa, tenía una gran habilidad para hacer composiciones de esta magnitud. Eso no cualquiera lo tiene, porque su obra generalmente está sobresaturada de personajes, sobresaturada de imágenes y como de cortes. Si tú ves a otros muralistas, no tienen este nivel de saturación. Aquí hay más de 150 figuras. Las técnicas de imagen nos permitieron observar las tareas o completar al menos de manera preliminar las tareas, porque se pueden observar cambios en los límites entre las diferentes etapas. Se hizo la revisión y análisis de las tareas que se tenían solamente registrado un 70%, y bueno, esta primera aproximación después se permitió revisarlas directamente en la obra para verificar que los límites fueran correctos y completar también el mapa de fisuras y grietas de la obra para poder tener información preliminar de cuál es el estado de deterioro de la obra para posibles intervenciones posteriores. La luz ultravioleta también nos permite observar zonas donde había repintes, porque donde se aplicaron otros pigmentos o se hicieron cambios para su conservación, pues están observando estos saltos, ¿no? De materiales que cambian sus propiedades y que se van a observar en diferentes partes de la obra. Yo creo que Diego sabía que el fresco le podía permitir la durabilidad de la técnica por muchos años. Está comprobado, ¿no? Y sin embargo hay que saber cuidar esa técnica para que tenga las condiciones pues de temperatura y de humedad adecuadas para poder conservarlo. Al instituto este material informativo que es a nivel científico te permite desarrollar estrategias de prevención en su conservación mucho más adecuadas que en lo que te dice un manual de conservación, ¿no? Porque aquí ya hay datos científicos que te dicen ten cuidado con tal zona. Esta zona es la zona más delicada, tienes que saber cómo hacerlo y cómo puedes reflejar esto en la capa pictórica. Esto le va a dar luces al investigador para saber que lo que ve, digamos a simple vista, puede ser otra historia al interior de la pieza, ¿no? En el penúltimo aplanado, ¿sí? Se traza la sinopia con un color rojo óxido, una sanguínea, ¿sí? Con el dibujo del diseño, ¿no? ¿Sí? Este mismo dibujo se traslada a un cartón. En ese cartón nosotros vamos a perforarlo, hacerle orificios, ya que está picado el acetato, el plástico, el papel, se va a trasladar al muro fresco, al aplanado fresco que ya preparamos. Sí, este tipo de estudio es completamente análogo a una radiografía, como la que nos toman en el dentista, por ejemplo, o cuando vamos a un estudio más grande, una radiografía de tórax, una ruptura de hueso. Es exactamente el mismo principio, solo que en este caso estamos aplicando este método a patrimonio cultural.
eso ya sería lo que estaríamos haciendo. ¿Ese es apartamento? ¿Se ve pictórico algo? No, ¿verdad? No, no se va a ver. No se va a ver nada. No, es solo estructura. Sí. Lo que vemos es una malla metálica, probablemente es un soporte que se agrega a la estructura sobre la cual está el mural. Lo que vemos también es un soporte más grande, más sólido. Bueno, no sabemos si es de acero o no, habría que determinar eso todavía, pero sabemos que es un metal. Por la diferencia de contraste que hay entre lo que sería el material con el que está compuesto la base del mural y lo que vemos que forma la malla. Cuando se da el transporte del mural, se observa bueno, la manera en la que lo trasladan de un lado a otro. Es muy probable que haya habido algún asentamiento, alguna deformación pequeña, pero bueno, que a lo largo del tiempo, que el mismo peso del objeto ha ido generando esta deformación sobre los materiales. Es muy probable también que esas deformaciones sean las que están generando las fisuras que ahora vemos. En el caso de los pigmentos creo que hay una posibilidad gigantesca. Cuando tú visitas el Museo de Estudio, la gente siempre te pregunta, yo estuve trabajando ahí años, tuvimos un trabajo de mediación de cuáles eran los pigmentos, cómo crees que los usaba, para qué los usaba, cómo crees que los mezclaba. Y entonces, sin embargo, el hoy conocer cómo los aplicaba, que no lo conocíamos, te permite también generar una condición de ir informándote sobre el quehacer de Diego. En forma de resumen, entonces los pigmentos identificados fueron, para los rojos, identificaron dos tipos de rojo, uno oscuro con presencia de hematita, donde se identificó la hematita, y uno más claro, donde solo podemos decir que se trata de un óxido de hierro, con presencia de silicio, con una presencia considerable de silicio. Tenemos dos tipos de azules, un azul cobalto, más claro, y un azul muy oscuro, orgánico, que podemos decir que no se trata de azurita, entonces posiblemente sea un orgánico moderno. En amarillos tenemos los amarillos de ocre, que son tierras, y dos tipos de amarillo de cadmio, uno digamos puro y uno con una presencia de zinc, que posiblemente se trate de la adición de un blanco de zinc para hacerlo más claro. En los cafés tenemos la presencia de tierras, en los verdes tenemos un verde de cromo, y tenemos los pigmentos, las combinaciones de pigmentos para lograr los anaranjados utilizando rojo y azul, rojo y amarillo, y los morados utilizando rojo y azul, así como el uso de negro de carbón y el blanco utilizando la base de preparación, que se trata de un carbonato de calcio combinado con yeso. Se encontraron 320 muestras, de las cuales fue realizada una catalogación por duplicado, la cual ya fue entregada a la Casa Estudio Diego Rivera y al Museo Mural Diego Rivera, y otra que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México,
¿Con qué finalidad? Bueno, con que estos pigmentos que se encontraron en 36 cajas hayan sido resguardados de nueva cuenta, y si en algún futuro es necesario volver a regresar a estos pigmentos, ya está catalogado, ya se tiene el estudio y será muy fácil entonces para propios y extraños, para investigaciones propias de la universidad o de investigadores invitados que puedan acceder a este tipo de pigmentos. Otra cosa que se pudo averiguar tiene que ver con las técnicas de pintura que usó Rivera, que es estas técnicas de estarcidos, es decir, de calcar o dejar un trazo de la imagen que está esbozada para poder irla realizando, ¿no? Se hablaba de que no había estarcidos, que nunca se habían usado, y bueno, y de lo que nosotros pudimos observar, que de hecho recuerdo que fue algo muy interesante, porque yo me subí a la escalera a hacer unas fotos de detalle y dije, oh, aquí están. Y efectivamente en la imagen del rostro de Diego Rivera, de Frida Kahlo, podemos observar estos pequeños trazos que van haciendo un esbozo de dónde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, la barbilla de Frida Kahlo.